¿Qué es la cultura? Si nos paramos a pensarlo, solemos asociarla con, bueno, con cosas que podemos ver, ¿no? El arte, la música, las tradiciones. Claro, lo tangible, lo que sale en las guías de viaje. Exacto. Pero, ¿y si la cultura fuera algo mucho más profundo? Una especie de arquitectura invisible que da forma a todo lo que hacemos sin que nos demos cuenta. Mm, Hoy vamos a sumergirnos precisamente en esa idea, explorando la fascinante teoría del antropólogo Luis Nilton Correa, basándonos en su obra Cultura en 250 conceptos y definiciones. que ya el título tela. Ya te digo. Y el punto de partida es revelador. En 1871, Edward Taylor da la primera definición formal, pero es que desde entonces han aparecido más de 250. Es una locura. Es como si el concepto se nos escapara. Se convierte en una lista interminable. Arte, leyes, costumbres, moral. Justo. Y la propuesta de Correa es radicalmente distinta. Nos dice, olvidaos de la lista. En lugar de ver la cultura como un conjunto de cosas, entendámosla como el mecanismo que las produce. Ahí está la clave. El objetivo no es describir el qué, sino entender el por qué. Has dado en el clavo con lo de arquitectura invisible, porque ese cambio de verlo como un mecanismo y no como una lista, lo revoluciona todo. ¿Por qué? Porque si es una lista, es algo estático, un objeto de museo. Pero si es un mecanismo, está vivo, está funcionando ahora mismo en nosotros. Claro, el déficit humano suena fuerte. Lo es. A diferencia de los animales que nacen con un manual de instrucciones preinstalado, sus instintos, los seres humanos llegamos al mundo como una página en blanco, por así decirlo. Somos biológicamente incompletos. Exacto. Y la cultura es precisamente el complejo software que hemos construido para llenar ese vacío. Es lo que aprendemos para sobrevivir, para funcionar. Sin ella estaríamos literalmente paralizados. Vale, me parece una idea de partida brutal. Si la cultura es el software que nos completa, entonces, ¿cómo funciona exactamente ese programa? A ver. Vamos a desgranar el núcleo de la teoría. La definición central de Correa dice algo así como: lo que llamamos cultura es todo el complejo que hay detrás de las respuestas internas y externas a los estímulos. Suena un poco denso al principio, pero es muy intuitivo si lo piensas. Sí, porque estamos reaccionando a cosas a cada segundo, ¿no? A cada segundo. Y la teoría los divide en dos tipos. Por un lado, los estímulos externos. Un peligro, la lluvia, una interacción social. Cosas que vienen de fuera. Eso es. Y por otro, los estímulos internos, que nacen en nosotros. El hambre, el miedo, la ansiedad, una emoción. Son inputs que nuestro sistema tiene que procesar. Y aquí es donde la analogía del iceberg, que se menciona en los textos, Es perfecta. es muy clarificadora. Lo que normalmente llamamos cultura, la paella, el flamenco, la forma de vestir, es solo la punta del iceberg. Son las manifestaciones lo que se ve. Los outputs del sistema. Claro, la cultura real, según esta visión, es toda esa masa de hielo sumergida, el 90% invisible. Es el mecanismo que coge un estímulo universal, como el hambre, y genera una respuesta visible, comer pizza en lugar de sushi. O sea, el hambre es biología pura. La diferencia cultural no está en el estímulo. Sino en todo el proceso invisible que nos lleva a satisfacerlo de una manera y no de otra. El foco se desplaza de la acción al porqué de esa acción. Entendido. Entonces el proceso sería estímulo, un algo invisible que lo procesa, y respuesta. Ese algo, ese mecanismo, se basa en lo que Correa llama el repertorio cultural. Sería como nuestra biblioteca personal. Es una metáfora perfecta. Es nuestra caja de herramientas interna. Ese repertorio es el conjunto de informaciones, memorias, códigos, valores que acumulamos durante la vida. Aprendizaje silencioso. Totalmente. De hecho, la mayor parte se absorbe casi por ósmosis desde que nacemos. Por imitación, por observación, sí. En la familia aprendemos los modales en la mesa, o de qué no se habla. En la calle, las normas no escritas, como hacer una cola, la distancia al hablar con alguien. En la comunidad absorbemos los rituales, las fiestas. Es un goteo constante de información. Un goteo que va moldeando nuestro software sin que nos demos ni cuenta. O sea, que no es un proceso que termine. Nacemos como ese disco duro en blanco y la vida va instalando programas. Exacto. Y ese repertorio nos da una cosmovisión, un marco para interpretar la realidad. Nos dice, por ejemplo, cómo interpretar un silencio. Claro, en una cultura es respeto,
En otra es incomodidad. Ahí está. Nuestro repertorio nos da el guión para reaccionar ante la muerte, para celebrar algo. En esencia, es el manual que consultamos para poner orden en el caos del mundo. Y aquí entra en juego un concepto clave que mencionan, la fuerza de la inducción colectiva. ¿A qué se refiere? Se refiere a que adoptamos muchísimos comportamientos no por un análisis racional, sino simplemente porque el grupo los valida. Lo hacemos porque es así como se hacen las cosas aquí. Ah, vale. La presión del grupo. Y eso nos da una sensación potentísima de seguridad, de pertenencia. Por eso es tan difícil cuestionarlo. Es un mecanismo de cohesión social brutal. Claro, entiendo. Pero esto me lleva a una pregunta. Si todos en un grupo compartimos un repertorio similar, ¿no nos lleva esto al relativismo cultural clásico? ¿A la idea de que cada cultura es un mundo cerrado? Esa es una de las partes más brillantes de la teoría. Aborda el relativismo, pero en dos niveles. ¿Y el segundo? El segundo lo cambia todo. A ver. El primer nivel es el que conocemos, el relativismo externo. Y el ejemplo que da el material es fantástico. El del taxista de Londres frente al indígena amazónico. Sí, es muy bueno. El taxista tiene que memorizar unas 25.000 calles. Una locura. Y su cerebro cambia físicamente. Su hipocampo se desarrolla de forma distinta. Un conocimiento complejísimo. Y en el otro extremo, el indígena, que no sabe nada de Londres, pero tiene un conocimiento enciclopédico de miles de plantas, de los ciclos de los ríos, del tiempo. Un repertorio igual de vasto y complejo. Exacto. Y la conclusión de este primer nivel es clara. No existe una cultura mejor o peor. Lo que hay son culturas adaptadas a su entorno. El valor de un repertorio se mide por su eficacia en un contexto. El conocimiento del taxista es vital en la metrópolis, pero inútil en la selva. Y al revés. Entendido. O sea que si los intercambia, sus conocimientos se vuelven inútiles. Esto desmonta cualquier idea de superioridad cultural. Pero entonces, ¿cuál es el segundo nivel? Porque aquí es donde la cosa se pone interesante, ¿no? Aquí es donde la teoría da un salto mortal. La pregunta crucial que plantea es, vale, el relativismo externo explica por qué un brasileño y un japonés reaccionan distinto. Sus repertorios son distintos, lógico. Pero, ¿qué explica por qué dos hermanos, criados en la misma casa, en el mismo barrio, que comparten la misma cultura, reaccionan de forma totalmente distinta ante el mismo estímulo? Vaya. Reciben el mismo correo de su jefe con una crítica. Uno entra en pánico, el otro se lo toma con calma. La respuesta ya no puede estar en la cultura porque es la misma para los dos. Claro. El software es el mismo. Entonces, la diferencia tiene que estar en otro sitio. Exacto. Tiene que estar en el hardware. La respuesta, según Correa, está en lo que él llama el filtro biológico individual. El filtro biológico. La cultura nos da el guión, el repertorio. Pero nuestra biología individual, nuestro cuerpo, determina la interpretación y la ejecución final de ese guión. La idea del hardware es potentísima. Explica esa sensación de por qué esta persona y yo, que somos tan parecidos, reaccionamos de forma tan opuesta. Totalmente. Y la teoría usa una metáfora para explicar esto que me parece perfecta, la del prisma. Es una imagen muy visual, sí. Imagina que el repertorio cultural, el guión compartido, es como un haz de luz blanca. Igual para todos en el grupo. Vale. Pues antes de que esa luz se convierta en una acción, tiene que atravesar un prisma. Y ese prisma es nuestra biología individual, nuestro cuerpo único. Y al pasar por el prisma, la luz se refracta y sale por el otro lado con un color único, una tonalidad distinta para cada persona. Esa es nuestra acción individual, la luz de color. O sea, la cultura nos da la partitura, pero la biología determina la interpretación. Y en los textos se detalla qué compone ese prisma, ese filtro biológico, ¿cierto? No es algo abstracto. Para nada, es muy concreto. Habla de varios componentes. Primero, las diferencias hormonales. Nuestros niveles de cortisol, la hormona del estrés, de testosterona. Claro, no es lo mismo recibir una crítica con el cortisol por las nubes que estando relajado. Exacto. Segundo, las diferencias físicas. La fuerza, la altura, la agudeza de los sentidos. Y tercero, nuestras capacidades y limitaciones en un momento dado. Una enfermedad, una predisposición genética o simplemente si has dormido mal esa noche. Una persona que ha dormido mal es biológicamente un prisma diferente. Totalmente. Y esto nos lleva a una conclusión fundamental. Las respuestas dentro de un mismo grupo cultural pueden ser parecidas, lo que crea esa identidad cultural, ese aire de familia.
pero nunca son estrictamente iguales. La individualidad es biológicamente inevitable. Un mismo ruido fuerte en la noche puede generar parálisis en uno y un ataque de furia en otro. Dependiendo de su configuración biológica en ese instante. Eso es. Entonces, la similitud en las respuestas nos une como grupo. Pero la diferencia sutil en la ejecución nos hace únicos. No somos clones culturales. Exactamente. La cultura y la biología no se oponen, sino que bailan juntas. Somos intérpretes únicos de un guión colectivo. Y esto nos lleva a un relativismo interno. El relativismo no solo entre países, sino dentro de la misma comunidad, entre vecinos, en la misma familia. Ahí lo tienes. Vale, tenemos este mecanismo complejísimo. Estímulo, repertorio cultural, filtro biológico y respuesta. Entendido. Pero me queda la gran pregunta. ¿Para qué? ¿Cuál es el objetivo final de esta máquina? Pues el propósito es sorprendentemente simple y profundo. El gran motor de todo este mecanismo es la búsqueda incesante del confort. Herramienta para domesticar el futuro. Domesticar el futuro. Me gusta esa expresión. Piénsalo. El futuro es incierto, y esa incertidumbre nos genera una angustia enorme. Por eso hemos creado todo tipo de convenciones. Como los domingos, o la Navidad, los cumpleaños. ¿Por qué? Porque generan previsibilidad. Saber que después del sábado viene el domingo nos calma. Los rituales, las creencias, todo cumple la misma función. Ofrecer una sensación de control y seguridad frente al caos. La cultura como nuestro escudo contra lo desconocido. Exacto. En resumen, y para que quede claro, la teoría de Luis Nilton Correa nos invita a ver la cultura no como folclore, sino como lo que realmente es, un sofisticado mecanismo de supervivencia. Sí, un sistema operativo invisible que procesa estímulos a través de un repertorio aprendido y lo filtra por nuestra biología única para producir una respuesta que al final siempre busca el equilibrio y la seguridad. Y si me permites añadir algo, la implicación más importante de esta perspectiva es la empatía. ¿En qué sentido? Si entendemos que nuestras reacciones, y sobre todo las de los demás, no son caprichos, sino el resultado de condicionantes biológicos y repertorios adquiridos, es imposible no mirar al otro con más respeto. Nos ayuda a entender por qué alguien reacciona de una manera que a nosotros nos parece ilógica u ofensiva. Exacto. Su mecanismo, su software y su hardware simplemente están configurados de otra manera. Entender el mecanismo es el primer paso para entender al ser humano. Una perspectiva sin duda poderosa. Y nos deja, como siempre, con una última idea para la reflexión. Si aceptamos esta idea de que nuestra biología personal actúa como un prisma que filtra la cultura de una manera única, la pregunta es inevitable. La pregunta es, ¿de qué manera nuestra configuración biológica actual, nuestro nivel de cansancio, nuestras hormonas, nuestro estado de ánimo ahora mismo, está moldeando la forma en que cada persona que nos escucha interpreta y reacciona a las ideas que acabamos de explorar?